Bienvenidos a IPSE Digital, un espacio para potenciar tus ideas y tu profesión. IPSE más cerca de ti. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión más de IPSE Digital. Potencialízate, aquí su servidor, el ingeniero Humberto Durán, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para el mundo. Y pues bueno, precisamente hoy, si no mal me equivoco, un sábado que estamos a 14 de agosto ya del 2021 y que pues el año sigue avanzando, que también derivada de estas situaciones que estamos viviendo hoy con el tema de la pandemia, pues tenemos que estar buscando cuestiones de estar en casa, pero también pues si tenemos que salir a trabajar, si tenemos que salir a realizar algunos otros aspectos, pues hacerlo en la mejor manera posible, cuidándonos para que pues al final esta situación vaya pasando, ¿no? Hoy vamos a estar precisamente hablando de uno de los temas de planeación estratégica que yo creo que a muchos de nuestros ipsenautas les puede ser de mucha utilidad, no nada más por la parte de los sistemas de gestión, sino incluso también por cuestiones para emprendedores, para aquellos que incluso tienen que plantear cómo hacen ese contexto de la organización, cómo poder ver esa visión, misión, objetivos de negocio, entre muchos otros aspectos. Y vamos a estar precisamente platicando con la ingeniera Liliana aquí también a través de la plataforma en línea. No sé, Inge, si por ahí ya nos estarás escuchando, si nos estarás viendo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Una vez más aquí acompañándolos. Perfecto, muy bien, Inge, pues precisamente vamos a estar abordando un poco esta parte de las 5 fuerzas con el tema del día de hoy, las 5 fuerzas de Porter o de Michael Porter, quien es pues podríamos decir gurú de la estrategia, uno de los personajes muy recomendados que vayan también nuestros ipsenautas investigando, revisando su bibliografía, su material. Veo por ahí también a la ingeniera Rocío Campos. ¿Cómo estás, Inge? Ya tenía como 7 años que no te veía. Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, ingeniera Liliana, buenas tardes, ingeniero Humberto, me da mucho gusto estar nuevamente aquí. Pues sí, hemos tenido algunos ajustes aquí en la agenda y yo por fin estoy aquí, pero esperemos que pues se vaya desarrollando este tema. Precisamente hoy quisimos traer un tema de planeación estratégica, que son las 5 fuerzas de Porter. Recuerden que estamos completamente en vivo aquí en IPSE Digital en este sábado, como dijo el ingeniero, hoy es 14, ayer fue 13, pero nada pasó malo, Viernes todo estuvo 13. bien. Y nos da mucho gusto que estén aquí. Recuerden que para nosotros es muy importante que ustedes nos digan sus comentarios, nos pregunten acerca del tema, porque ustedes forman parte de la comunidad y por eso estamos aquí. Así que muchas gracias y pues le cedo la palabra al ingeniero Humberto. Claro que sí, pues si les parece bien, vamos a mandar a un corte para irnos preparando, para que también nuestros ipsenautas que nos están sintonizando, pues se vayan poniendo cómodos, vayan prestando atención a lo que vamos a estar platicando y también puedan ir participando a través de nuestro Facebook en vivo, Facebook Live. Recuerden que también después todos estos contenidos se suben a nuestro canal de YouTube. Síganos ahí, suscríbanse al canal para formar parte de toda esta comunidad IPSE y también pues chequen a través de nuestro Facebook oficial, facebook.com/IPSEMX, toda la página de calendarios, próximos cursos. Ya por ejemplo hoy empezamos con herramientas causa raíz en unas horas más. La próxima semana, el martes, ya viene el de auditores internos. Entonces pues será importante que vayan también solicitando información al respecto. Vamos a corte y regresando del corte empezamos con el tema. ¿Qué? ¿Ya terminamos? No, solo es un corte comercial. Regresamos A IPSE Digital.
¿Qué tal? Soy el ingeniero Humberto Durán, soy consultor y capacitador financiero y en esta ocasión los quiero invitar al curso a través de la plataforma Aula Mejor de costos de producción. En el curso vas a aprender cómo determinar los costos unitarios de tu producto, la importancia que tienen los costos para un proyecto de negocio o emprendimiento, cómo a través de un caso práctico, a través de un modelo en Excel, puedas trasladarlo a tu propio proyecto o emprendimiento para que puedas tomar las mejores decisiones. Dentro del curso se manejan los temas de la importancia del costo, cuáles son las clasificaciones más fundamentales de los costos, cómo poder determinar a través de algunos estados financieros, proforma y gráficas de punto de equilibrio el costo óptimo de tu producto o servicio. Al finalizar el curso obtendrás una constancia avalada por Ingeniería para Potenciar la Cultura Empresarial IPSE. Ya estamos aquí de regreso en IPSE Digital. ¡Potencialízate! Continuamos. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso con la ingeniera Liliana aquí a la distancia y pues precisamente vamos a comenzar platicando sobre este interesante tema, ¿no? En lo que son el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Es importante comentar a todos nuestros ipsenautas que nos están viendo, sintonizando en pantalla, pues que precisamente dentro de los diversos modelos o metodologías de la planeación estratégica hay muchas autores, hay mucha bibliografía, hay muchas mejores prácticas, incluso podemos llamarle para la parte estratégica. Y yo creo que uno de esos modelos que de alguna manera ha dado precisamente buenos resultados y que ya también tiene varios años desde su publicación y desde que se ha estado utilizando, sobre todo en Estados Unidos, donde principalmente Michael Porter es quien radica y hace todas estas investigaciones y aportaciones a la parte no solamente académica, sino empresarial, pues ha estado desarrollando esta cuestión de cómo analizar a la empresa, cómo analizar al modelo de negocio sin importar el sector de actividad, sin importar si es una empresa pequeña, mediana o grande, cómo a través de 5, vamos a decir, etapas o fases, 5 puntos a los que él precisamente les llama fuerzas, ¿no? Fortalezas que él propone, podemos entonces nosotros diagnosticar la organización. Aquí pues no sé, ingeniera Liliana, ¿qué es lo que en este sentido puedes ir comentándonos acerca de este modelo de 5 fuerzas de Michael Porter? Hola, bueno, pues según lo que pude leer, pues es importante conocer estas 5 fuerzas de Porter porque como bien comentabas nos van a ayudar a todo lo que es la planeación estratégica, ¿no? Que como bien nosotros hemos estado hablando mucho de todas las normas ISO y bueno, uno de los requisitos es el contexto de la organización y bueno, si conocemos esta metodología que tú comentas o esta herramienta, pues nos va a ayudar en esa parte que es estratégica, ¿no? Entonces, bueno, son 5 fuerzas que son las que Michael Porter pues ha estado, bueno, que dio a conocer desde 1979. Y la primera, pues, bueno, son 5, voy a decirlas en desorden a lo mejor, pero bueno, una es la amenaza de los nuevos aspirantes, otra es el poder de negociación de los compradores, que en este caso pues serían los clientes, el poder de negociación de los proveedores, la rivalidad entre los competidores existentes y la amenaza de los productos o servicios sustitutos, ¿no? Que bueno, ahorita vamos a indagar en cada uno de estos puntos a lo largo del programa. Correcto, y pues bien comentabas que ya tiene bastantes años, ¿no? De 1979 que digamos publica quizás toda esta estructura, todo este tipo de investigación, estudios, y pues podemos ir empezando a platicar. Realmente no hay como tal un orden específico, pero al final se busca un equilibrio. Lo que busca siempre Michael Porter es un equilibrio entre estas 5 fuerzas para que al final la organización en ese análisis pueda estar precisamente identificando esas fortalezas
fortalezas, debilidades, incluso también podríamos decir oportunidades y amenazas. Vamos a comenzar, si te parece bien, por ejemplo, con la amenaza de productos sustitutos, que yo creo que es una de las fortalezas que Michael Porter desarrolla en un estricto sentido sobre identificar, si bien hacemos un producto o un servicio determinado, tenemos que también ser conscientes de que en el mercado hay muchos otros productos similares, que no nada más es únicamente, pues a lo mejor yo me dedico a hacer una botella de plástico, por suponer un ejemplo, y que entonces nada más voy a tomar en consideración a todas aquellas otras empresas que se dediquen a hacer botellas de plástico. No, este modelo, esta fuerza de los amenaza de los productos sustitutos también busca que consideres que al final, más allá del producto por sí solo, es la necesidad que se está satisfaciendo al cliente, ¿no? Esa parte de decir, ok, a lo mejor yo puedo embotellar cierto líquido en una botella de plástico, pero también lo podríamos hacer en una botella de vidrio, lo podríamos hacer en una botella de Tetra Pak, ¿no? A lo mejor, y voy a suponer ahorita estos materiales biodegradables que también por el cuidado climatológico empiezan también a desarrollarse tecnologías, entre muchos otros tipos de, vamos a decir, de envases, ¿no? Entonces, la organización en este sentido tendrá que considerar, oye, vamos a hacer botellas, pero no nada más considera a las que hacen también otro tipo de botellas de plástico, sino también a las que hacen otro tipo de envase, porque puede ser una amenaza. Imagínate que el día de mañana alguien por ahí se inventa un envase hecho con hierbas, con plantas, con vegetales, no lo sé, y boom, ¿no? Empieza a ser la tendencia para envasar ahora las sustancias líquidas. ¿Qué nos puedes ir compartiendo en ese sentido, ingeniera? Pues sí, en esta parte es importante hacer todo el estudio de mercado correctamente, ¿no? Porque, como bien comentas, no solamente considerar a los competidores que a lo mejor hacen un producto parecido o el mismo que yo, siempre ir un paso adelante nosotros como emprendedores o como personas que queramos abrir un negocio, tener ese plus, ¿no? Para nuestros clientes, algo que nos distinga a nosotros, que los demás no lo tengan, ¿no? Y de esa manera, pues a lo mejor voy a tener bueno, se va a abrir un poco más el mercado para mí, ¿no? Pero, y también aquí entra Inge, lo que es las patentes, ¿no? Las marcas, que es importante también pues si yo ya estoy haciendo un producto, un servicio diferente a lo que hay en el mercado, pues también tener esa marca registrada, ¿no? Para evitar que también pues se convierta en un riesgo para mí como organización. Correcto, que pues al final la cuestión de la propiedad intelectual siempre es importante en esa autoría, no nada más de marca, sino incluso como comentabas, patentes. Hoy estamos innovando en algún producto, retomando el ejemplo del envase, ¿no? Estamos creando un envase completamente distinto, que a lo mejor su materia prima es algo que no se había explorado, pues había que también patentar precisamente todo ese proceso, ¿no? Quizás todo ese producto que se está desarrollando. Vamos a ir comentando también la parte del estudio de mercado, que yo creo que es un punto que comentabas hace unos instantes muy muy importante. Muchas organizaciones, sobre todo en México y incluso a nivel pequeñas, ¿no? La famosa pequeña y mediana empresa, las pymes. Esta parte de estudios de mercado en ocasiones no se realiza, queda o de manera muy superficial o ni siquiera se tiene a un especialista en esta parte. Y dentro del modelo de 5 fuerzas, sin duda alguna, yo creo que es un requerimiento importante que todas las organizaciones deberían de tomar en cuenta, porque cómo es que puedes estar ofertando un producto o un servicio sin considerar lo que puedes encontrarte también en el mercado, ¿no? Y a veces queda como que ese riesgo latente, y es por eso que también hay organizaciones que a lo mejor no van a durar mucho tiempo en el mercado. Así es, Inge, pero ahí ya estamos hablando de una segunda fuerza de Porter, ¿no? Que es la rivalidad entre los competidores existentes. Entonces sí es importante hacer ese estudio de mercado, como bien comentas, y pues primero empezar qué es lo que hace la competencia, ¿no? ¿Qué cantidad de competidores tengo? ¿Quiénes van a ser mis competidores? El nivel de crecimiento del mercado que pudiera existir de acuerdo al producto o servicio que yo voy a proporcionar. Y que bueno, como comentábamos, tener ese plus que a lo mejor el competidor no tiene y que yo sí puedo tener, para que eso también pues haga que yo pueda tener un mayor mercado
y verificar también si los productos son estandarizados, ¿no? Lo que comentábamos, que es nosotros tengamos algo diferente, algo que haga que el cliente tenga la necesidad de comprarme solamente a mí, que no va a encontrar en otro lugar. Correcto. Y yo creo que también en ese análisis de rivalidad entre competidores, Michael Porter también ahí dentro de estas aportaciones pone algunos sectores ejemplo donde dice, oye, hay sectores donde a lo mejor te vas a encontrar muchísima competencia y precisamente para analizar qué tanto incluso te conviene entrar a ese tipo de mercado, a ese tipo de nicho, porque en ocasiones se convierte en una guerra de precios, ¿no? O sea, a veces no hay ni siquiera un diferenciador tan marcado en cuanto al producto o servicio, sino que simplemente ya el precio va a ser la única variable que determine la decisión de compra de un usuario, de un consumidor. Y en ocasiones para Michael Porter eso tampoco es bueno, porque si en algún momento estás ya nada más entrando en esa guerra de precios, puedes incluso hasta menospreciar ese producto o servicio que al final del día estás desarrollando, que tiene un costo de fabricación, que tiene quizás un valor que a lo mejor te está faltando explicarlo más hacia el cliente, pero pues como todos en apariencia se ve igual, pues el precio siempre va a ser la última toma de decisión, ¿no? Sí, por eso es importante que pues nosotros tengamos algo más, ¿no? Algo diferente, algo que nos distinga de la competencia, porque efectivamente, lamentablemente ya cuando todo es igual, pues no puedes como que pelear mucho por el precio, no puedes negociar mucho y pues ni modo, o sea, tienes que ajustarte, ¿no? Entonces, correcto. Esa es la desventaja. Y aquí pueden entrar herramientas o técnicas como las que hemos manejado aquí en IPSE, el mapeo de procesos, por ejemplo, que yo creo que es una técnica que te va a ayudar mucho a ver esa propuesta de valor, ¿no? O sea, si bien es cierto que la parte estratégica del negocio la tenemos que ir estructurando, al final se aterriza en un proceso y el proceso es el que dará ese plus, ¿no? Ese extra al cliente, y en ocasiones ni siquiera sabemos qué valor está generando ese proceso. Pero bueno, ahí lo podríamos ir complementando precisamente con este tipo de herramientas, un buen mapeo de procesos. Vamos a pasar a comentar ahora, si no mal recuerdo, Inge, lo que son las rivalidades entre, el poder de negociación. Vamos a encontrar que hay un poder de negociación entre proveedores, pero también otra fuerza es el poder de negociación que puedan tener los clientes. Es decir, aquí Michael Porter lo separa en esas dos fuerzas, pero al final es poder de negociación. Lo único que vamos a encontrar en una con respecto a la otra es precisamente que nosotros también tendremos que identificar como empresa ¿qué tanto podemos establecer esas condiciones comerciales, no? Vamos a partir primero con el cliente, que yo creo que es el caso más, a lo mejor de análisis de muchas organizaciones. Oye, yo le quiero entregar al cliente, pues mi producto, mi servicio, pero de repente quiero llegar a un mercado donde el tipo de cliente es muy grande. Vamos a poner de ejemplo las cadenas comerciales, que yo creo no solo en México, sino en Latinoamérica en general son monstruos, ¿no? Son monstruos corporativos que pues bueno, ellos al final te establecen las condiciones comerciales, ¿no? Vemos ahí el caso de Walmart, que yo creo es de los más grandes, que te dice, bueno, pues aquí tu proveedor, si quieres vender tu producto en mi tienda, pues va a ser bajo mi condición, con mi tipo de contenedor, con mis tiempos de entrega, el precio que yo te digo, el crédito que yo te marque, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces uno ahí tendría que analizar, oye, pues en apariencia se puede ver atractivo el poder ingresar mi producto a ese tipo de tiendas, pero ¿realmente estaré preparado para tolerar ese tipo de condiciones comerciales? ¿Realmente podré tener la liquidez financiera incluso para poderme manejar a esas condiciones de crédito, entre otros aspectos? Porque no nada más es decir, ay, bueno, me abren las puertas y ya, qué bueno, ¿no? Hay un riesgo muy alto y ya ha pasado, aquí hemos visto también con diversos emprendedores ese tipo de experiencia. Ok, ya te hice un pedido, a lo mejor te pedí 10,000 piezas y a la siguiente semana si tu producto fue muy bueno te vuelvo a pedir no solo 10, a lo mejor 20,000 más y dice el pequeño empresario, ¿y ahora cómo las fabrico, no? Sí, pues aquí como dice esta fuerza de Porter, nosotros lo que tenemos que analizar como parte de nuestra planeación estratégica es qué le da poder a los clientes
sobre nosotros, que somos los que le estamos vendiendo el producto, para que realmente se pueda negociar un costo, ¿no? Que nos convenga a ambas partes, ¿no? Entonces, para eso, pues como comentabas, hay que ver la concentración geográfica en la que se encuentra ubicada, bueno, que los clientes tengan respecto a los competidores, ¿no? Porque también si tiene, aquí voy a darle un giro a lo que comentabas. Por ejemplo, si nuestro cliente tiene otros competidores de nosotros que están cercanos a él, pues es muy probable que a lo mejor él pueda negociar con esos otros clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor los tiempos de entrega van a ser menores a los que nosotros le vamos a proporcionar, ¿no? Ahora también hay que ver el manejo de la información. Ahora ya con esto del internet, de las redes sociales, del Facebook y todo esto, también nuestros clientes ya tienen mayor acceso a verificar la información de nuestros competidores, ¿no? Verificar a qué precios se están moviendo, toda esa parte. Y pues eso también es un riesgo para nosotros, ¿no? Como emprendedores o como quienes proporcionamos el servicio o el producto. Entonces es importante también esa parte, que nosotros como competidores o como emprendedores visualicemos también cómo se está moviendo el competidor para con nuestros clientes, ¿no? Qué es lo que les están ofreciendo para que nosotros también podamos entrar en esta parte de juego con ellos, ¿no? Claro, y en esta negociación, incluso, por ejemplo, enfocándolo a la parte de los sistemas de gestión, pues hay muchas veces que una empresa quiere ser proveedora de una empresa y cliente más grande, y a lo mejor esa empresa cliente dice, pero yo quiero que esté certificado, por ejemplo, en una ISO 9000, y tal vez ahorita de momento como proveedores o prospecto a ser un proveedor, pues ni tenemos ni implementado el sistema, no sabemos ni qué es eso, y desde ahí también ya parte una negociación, ¿no? Oye, pues a lo mejor el producto sí es bueno, tal vez ahorita porque estamos conscientes o tendremos que estar conscientes de que hay, además del producto, una serie de procesos que como cliente me está solicitando para que precisamente no haya riesgos en esos procesos que va a tener el cliente, una certificación, pero pues ¿cómo le podemos hacer, no? Ahorita yo no lo tengo, y a lo mejor, no sé, puedes hacerme una auditoría si quieres para revisar si por lo menos la manera en la que yo trabajo mi producto te puede ser funcional, y a lo mejor pactar un tiempo determinado para así hacer una certificación, pero no dejar pasar ese tiempo hasta que ya lo tengamos, y entonces ahora sí ya considérame, porque como comentas, pues puede llegar otra competencia que ya esté certificada y ya nos ganó la oportunidad, ¿no? Entonces ese poder de negociación precisamente en muchos aspectos va a ser una variable de mucho peso entre los clientes y uno como organización. Y aquí también yo creo que sería importante ver el liderazgo que pueda tener el dueño de la empresa en estos temas también de negociación. Hemos visto luego personas que ni siquiera saben negociar, ¿no? A veces hasta dicen, vamos a hacer alguna alianza comercial y pues cuáles serán los beneficios para la otra parte, y no existen como tal, ¿no? Solamente se ven hacia un solo lado. Entonces, eso también Michael Porter lo trata de reflejar en esta fortaleza, que esa negociación no nada más se vea específicamente beneficiosa hacia un solo lado de la balanza, que en este caso, pues sea hacia el cliente. Y del otro lado, pues ahora tenemos a los proveedores, el poder de negociación también, pero con proveedores, que yo creo que muchas veces se podría pensar, oye, pero pues si es un proveedor, pues ¿qué me podría de alguna manera condicionar un proveedor, no? Pues si yo puedo encontrar en el mercado, no sé, 20 proveedores más de a lo mejor ese tipo de insumos, pues sí, pero no todo el tiempo las materias primas o el tipo de servicio o el tipo de situación en la que se encuentra o se requiera algo, vas a encontrarte 20 proveedores ahí a la mano, ¿verdad? Vas a tener también que negociar en ese sentido precio por un lado, en otro aspecto incluso podríamos encontrar ciertas materias primas muy especializadas que a lo mejor también no tan fácilmente vas a encontrarte en el mercado, y entonces ahí las condiciones comerciales las pone el proveedor. Eso también Michael Porter lo estudia en Estados Unidos cuando hace este análisis, y se da cuenta de que hay ciertos proveedores que, aprovechándose quizás de sectores monopólicos, por ejemplo, donde sabemos
que no hay mucha competencia en ese tipo de sector, pues el proveedor es el que te pone las condiciones. Imaginemos aquí en México que quisiéramos, hace mucho tiempo teníamos solo una compañía telefónica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan fácil era para nosotros encontrar otro proveedor de compañía telefónica? Pues al final tenías que sujetarte a las condiciones del proveedor, ¿no? Entonces ahí, a ver, ingeniera Rocío, que también te veo por aquí en pantalla, ¿qué nos puedes ir comentando en el poder de negociación de los proveedores? Mucho yo pienso que también tiene que ver con la ética de las empresas. Por ejemplo, me puse a pensar ahorita que dijiste también un monopolio, que no es como un monopolio como tal, pero pues sabemos el poder que tiene la empresa Bimbo, que en realidad pues él, ahora sí Bimbo pone las reglas, ¿no?, a sus proveedores para que le vendan por lo grande que es en sí la empresa Bimbo, ¿no? Pero también cuando ya los proveedores se dan cuenta que ya se están abusando de ellos, pues también no van a seguir surtiendo. O sea, también es de llegar como una negociación, como tú mencionaste hace rato, de ganar, bueno, o lo mencionó la ingeniera Liliana, no recuerdo, pero sí, o sea, es de las dos partes. Aunque tú tengas el poder, en este caso Bimbo, que en realidad es una super empresa, pues tampoco es abusar de que lo tengas así como tal, ¿no? O sea, yo pienso que la negociación debe venir de los dos lados, aunque tengas una posición todavía más arriba o de poder, debes de también ver las dos partes. No necesariamente se ve así siempre, pero pienso que mucho tiene que ver también en la ética, bueno, también aunque yo tenga este poder, no te voy a disminuir los costos porque yo soy el único que te puedo comprar o soy el monstruo en esta industria. Es lo que yo pienso. Bueno, yo siempre en esta parte. Correcto. Pues sí, por un lado, es verdad que debería de haber ese equilibrio, ¿no? Entre con esos proveedores. Pero sí existe. Pero también existe el otro lado de la moneda, ¿eh? O sea, Es también, bien difícil, ¿eh? también hay sectores donde los proveedores son los que tienen ese poder que comentas, y más bien ahí el proveedor es el que a ti como usuario, como cliente, no te da flexibilidad, no te da posibilidades. Entonces es aquí también donde Michael Porter te dice, en el sector de mercado donde quieras participar o donde quieras jugar, identifica también si no hay un poder de negociación muy alto de los proveedores. Lo ideal, vamos a decirlo así desde el punto de vista de Porter, es que haya competencia, no es el libre mercado, porque al final eso precisamente también va a facilitar en el caso de los proveedores que, bueno, si alguno no te puede dar una condición comercial más equilibrada, pues buscamos otro. Pero ¿qué pasa en los sectores monopólicos, por ejemplo, que no tienes muchas opciones para decir, bueno, pues hoy en día me cambio a tal empresa de telecomunicaciones? Lo vimos, por ejemplo, en su momento en Uber, ¿no? Aquí en México, los taxistas, que también como sea es un sector monopolizado, ¿no? Como proveedor, a ver, ahí el cliente que es un usuario, que es un pasajero, te tomaba un taxi y te tenías que aguantar el servicio del taxista, ¿no? Ahora por lo menos llega una competencia y dices, bueno, ya establecemos unas reglas distintas. Entonces hay muchos sectores todavía muy monopolizados, y es ahí donde, por ejemplo, Michael Porter te dice, ahí tienen los proveedores el control, ahí tú como cliente no lo tienes, el que tiene el control, el poder, es el proveedor, porque no hay más opciones. Y entonces analiza, ¿conviene ingresar a ese tipo de mercado? Si lo vas a hacer, como diríamos, con músculo financiero, pues adelante, pero hay empresas que no tienen ese músculo financiero y van a perder. Sí, de hecho es importante en ese análisis, bueno, dependiendo del mercado al que tú quieras ingresar, el producto o el servicio que tú vas a ofrecer, es importante verificar esta parte que estamos comentando, ¿no? Primero ver si realmente hay proveedores, que no sea un monopolio como comentabas tú, ingeniero Humberto, y bueno, en caso de que no haya tantos proveedores de todos los insumos que yo voy a comprar, ¿hay algún sustituto en cuanto a la materia prima que a lo mejor no se ve afectada la calidad de mi producto o de mi servicio? Si es que yo no lo compro precisamente con ese proveedor que es un monopolio, a lo mejor recurro a otro proveedor que tiene un sustituto, algo parecido. ¿Eso va a afectar la calidad de mi producto o de mi servicio? Si es así, pues hay que analizarlo, ¿no? Si realmente conviene o no conviene. Y también hay que verificar
si para los proveedores nosotros somos un cliente importante, ¿no? Porque como comentaba el ejemplo que decía la ingeniera Rocío, ¿no? Bimbo se pone hasta en su plan de, no, pues no te vendo a ti porque a lo mejor eres una tiendita que se va iniciando y tus ventas pues no, no son muy grandes y a lo mejor a mí como proveedor me tienes que comprar un mínimo, ¿no? No sé, de X cantidad. Y tú me estás pidiendo algo inferior a esa X cantidad, ¿no? Si yo no soy un cliente para ese proveedor, pues también habría que verificar esa parte, ¿no? Y también si por ejemplo, los productos de los proveedores son diferenciados, o sea, si en esta parte el producto que me vende ese proveedor es único en el mercado, como regresamos a lo mismo, ¿no? Es único en el mercado y nadie más me lo puede proveer. Si realmente vale la pena entonces que yo inicie en ese mercado, ¿no? Hacer ese análisis previo. Correcto, entonces es por eso que ahí Michael Porter lo maneja como esa fortaleza, ¿no? Habrá casos donde a lo mejor pues ni siquiera es un análisis tan profundo porque hay libre mercado, ¿no? Hay mucha competencia, pero sí hay que conocer el sector porque en función de eso sí nos podríamos encontrar con estas cuestiones de poder de negociación y pues a lo que diga el proveedor, ¿no? Entonces, eso por un lado. La otra fuerza, si no mal me equivoco, por ahí corríjanme, sería la de barreras de entrada, me parece. No sé si es la que nos haría falta comentar. Ingeniera Liliana, por ahí si me vas auxiliando, me parece que es la de barreras de entrada la que nos estaría haciendo falta Sí. comentar. Sí, bueno, es lo de amenaza de nuevos aspirantes, ¿no? Que aquí pues tenemos que hacer bien, como comentabas, verificar las barreras de entrada y de salida. ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues por ejemplo, barreras de entrada. Es mucho el capital que yo necesitaría invertir para iniciar en este mercado de lo que yo quiera vender o, bueno, producir algún producto o servicio. Si también la curva del aprendizaje, ¿qué tal va a ser esa curva de aprendizaje? ¿Es algo fácil de que yo pueda tener esas habilidades, ese conocimiento o la gente que va a estar conmigo? ¿O realmente es algo muy complejo de aprender, ¿no? Y en cuanto a la inversión, aquí lo que yo estaba leyendo es que, bueno, cuando las barreras de entrada son muy altas, digamos que tú necesitas para iniciar un negocio a lo mejor una cantidad muy grande, como es difícil entrar por justamente esta inversión inicial que tú tienes que hacer, eso es algo que sería a nuestro favor, ¿no? Como emprendedor. ¿Por qué? Porque no cualquiera va a tener esa cantidad de dinero para ingresar al negocio, ¿no? En cambio, cuando la barrera de entrada en cuanto al capital es muy pequeña, por ejemplo, si yo quiero poner un negocio, no sé, a lo mejor vender frutas, ¿no? A lo mejor yo no requiero una cantidad muy grande para invertir en lo que son los productos. Es muy pequeña, es muy fácil, a lo mejor hasta con unos 3,000 pesos yo puedo empezar, pero eso ya no es tanto a nuestro favor como emprendedor. ¿Por qué? Porque cualquiera va a poder entrar al negocio, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esas partes de, bueno, si realmente es fácil entrar, pues así como es fácil para entrar para mí, va a ser fácil que entre otro competidor nuevo, ¿no? Entonces, tenemos que analizar esa parte también en cuanto a las tecnologías, que ahora ya existen más redes sociales y toda esa parte, pues también, si yo, por ejemplo, tengo acceso a tecnologías y puedo a lo mejor publicitar mi producto, pues también va a haber mayor competencia, ¿no? Porque también los competidores van a poder poner, por ejemplo, en Face o en alguna red social, los servicios o el producto que están, pues vendiendo, ¿no? Entonces habrá una mayor competencia y pues también quiere decir que a lo mejor yo voy a abarcar menor en el mercado. Correcto. Y algo importante que también acabas de comentar, yo creo que serían como dos perspectivas de enfoque a esta fuerza de amenaza de nuevos integrantes, porque por un lado, como bien comentabas, ok, si tenemos esa capacidad financiera, ese músculo financiero para entrar a un sector, digamos, poco explorado, donde nada más hay uno o dos jugadores, pues adelante, ¿no? Tenemos ese potencial financiero
financiero y no cualquiera va a entrar, pero pues ahí en contraparte, ¿cuántas empresas o cuántos empresarios van a poder tener también esa capacidad financiera? O sea, generalmente estaríamos hablando de únicamente jugadores de multinacionales, empresas extranjeras que pues precisamente ya con toda esa experiencia pues participan en sectores y que también ahí hasta cierto punto podríamos caer en otro tipo de monopolios que normalmente se le llaman oligopolios, porque también son sectores de 2, 3, 4 jugadores que ellos son los que se reparten el pastel y en ocasiones también no tan fácil te van a permitir que entre un nuevo jugador si tú no vamos a decir, te adaptas a las reglas de ellos que fueron los pioneros en ese sector. Entonces a veces también, incluso teniendo la capacidad financiera, habría que analizarlo. Aquí en México me recuerda hace muchos años cuando existía la marca Yusacel, por ahí a lo mejor los ipsenautas que en su momento utilizaron esta línea telefónica, hace muchos años había un esfuerzo de AT&T, no el de ahora, porque este es como un segundo o tercer intento que hizo AT&T, pero hace muchos años ellos llegaron a México, quisieron competir precisamente, por ejemplo, con Telcel, que tiene toda la red, toda la infraestructura, y no pudieron competir por mucho tiempo, estuvieron como 2, 3 o 4 años con algunas marcas como Unifón, por ahí otras más, que realmente hoy ya ni existen, ¿no? Hoy en día precisamente ya las ves desaparecidas, y considerando que precisamente eran empresas incluso internacionales, pero que aún así cuando llegas a un país donde ya hay un cierto tipo de mercado que ya está muy monopolizado por 2 o 3 jugadores, no tan fácil, aunque tengas el poder financiero, vas a poder participar. Entonces yo creo que por un lado habría que hacer ese enfoque, ver incluso esos casos de estudio empresariales que ahí están documentados, y por otro lado, como comentabas, si al final la barrera de entrada es muy fácil para cualquiera, ¿no? Que también pueden entrar, vamos a pensar 100 jugadores a competir en ese nicho, también hay que tomar algo muy en cuenta. Ahí es donde la propuesta de valor, debes de echarle más ganas a esa propuesta de valor que vas a precisamente desarrollar en tu producto o servicio. ¿Por qué? Porque al final a lo mejor hoy vamos a pensar cafeterías, pues cafeterías hay muchas, ¿no? Pero si aquí el que gestiona el negocio, el que gestiona en este caso una cafetería, es creativo, va buscando a lo mejor innovar mediante plataformas tecnológicas, mediante ciertos servicios al cliente, entre otros aspectos adicionales, pues bueno, es muy probable que pueda superar más de 2, 3 años el mercado. En México hay estadísticas donde, por ejemplo, las nuevas empresas, normalmente casi el 90% de las que nacen como nuevos proyectos emprendedores no sobreviven los primeros 2 años. ¿Y por qué no sobreviven los primeros 2 años? Porque también, aunque sí, hiciste tu negocio, no supiste trabajar esa propuesta de valor y pues tú mismo te vas a morir en el mercado, ¿no? Ahí la competencia, precisamente siendo tan grande, es tan voraz que ahí también es un riesgo, ¿no? El hecho de estar en un mercado donde hay tanto competidor no significa que, bueno, como entró tan fácil a competir, pues ahí se va a mantener 5, 10, 15, 20 años. Es muy probable, y así ha pasado también, que en al primer año o el segundo año ya hasta cerraron las puertas, ¿no? Entonces tendremos que considerar, y yo creo que ahí otra vez el estudio de mercado, ¿no? El estudio de mercado es como una variable importante, y por eso yo decía que en muchas empresas ese estudio de mercado casi no se trabaja, no se desarrolla, es de manera a veces muy superficial, a veces se enfocan más a las ventas que a estudiar el mercado, y para un contexto de la organización ese estudio de mercado es fundamental, ¿no, Inge? Sí, claro, porque pues ya es todo tu entorno, ¿no? Tu competencia, tus posibles compradores, tus proveedores, o sea, todo, cómo vas a redireccionar tu producto, tu servicio a tu cliente, ¿no? Entonces sí es importante eso. Y bueno, en cuanto a las barreras de salida, Inge, ¿qué nos quieres comentar? ¿O comento yo? Adelante, Inge, adelante. Ok, bueno, pues ya vimos lo de las barreras de entrada, ahora las barreras de salida. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar en este punto? Bueno, si nosotros tenemos que invertir en lo que son activos, algún activo especializado, a lo mejor quizá para el producto que yo necesito, bueno, que yo voy a trabajar, o el servicio que yo requiero dar o que yo quiero proporcionar,
necesito comprar a lo mejor algún tipo de software, a lo mejor alguna máquina que está muy cara, pero bueno, yo como estoy entusiasta con querer entrar, pues no me importa, ¿no? Y lo compro. ¿Qué va a suceder el día que yo me quiera retirar, que yo quiera retirarme del mercado? Pues a lo mejor esa máquina que me costó muy cara o ese software que estuvo muy caro, porque también tenemos que ver si hay que capacitar al personal, ¿no? Entonces, si yo después lo quiero vender, pues ya a lo mejor no voy a poder hacerlo, ¿no? Entonces esa sería una barrera de salida, ¿no? Que a lo mejor yo estoy invirtiendo en maquinaria, a lo mejor con tecnología de punta, pero a lo mejor no fue como yo lo imaginé o no tuve los resultados esperados y después me quiero retirar y la quiero vender y resulta que no lo puedo vender o no tengo compradores, entonces pues ya es dinero que se fue a la basura, ¿no? También nos ha pasado y me ha tocado ver algunas empresas que a lo mejor ya ni siquiera generan ganancias, pero no se retiran. ¿Por qué? Por cariño a la empresa, ¿no? Por todo lo vivido, por cómo empezaron, y pues eso también ya es una barrera de salida, ¿no? Y a veces también por restricciones gubernamentales, ¿no? Que a lo mejor voy a generar mucho desempleo, también puede ser una barrera de salida, Inge. Correcto, y yo creo que es un tema bastante interesante porque precisamente hay muchos emprendedores, también hay muchas empresas ya en marcha que a veces también quizás en esa resistencia al cambio, no se actualizan. Yo creo que también podría ser ahí una cierta barrera de salida, decir, oye, hoy en día ya con tanta innovación, con tanta tecnología, nosotros queremos seguir trabajando todo de manera artesanal, de manera muy manual, queremos seguir pensando que pues el mercado va a seguir siendo igual. También la tendencia del mercado es muy cambiante, o sea, debemos recordar que a lo mejor un negocio hace años vendía mucho, pero hoy en día las preferencias de consumo pueden ser otras. El caso, por ejemplo, de la comida, de la alimentación, empieza a haber una tendencia hacia lo saludable en los últimos años. También, por ejemplo, negocios que tienen que ver más hacia el ejercicio, al deporte. Entonces también eso hace que haya empresas como ahorita comentabas, bueno, pues yo ya me encariñé, llevo aquí 20 años de mi vida, ¿no? pues aquí me voy a seguir otros 20 años más, a ver, aunque ya ni siquiera vendan casi nada, pero pues si no, ¿en qué me entretengo? Ha habido casos hasta así, hemos entrevistado luego gestores de negocio, encargados de negocios, y dicen, bueno, pues es que al final, ¿por qué no vendes, no? A lo mejor ya ni siquiera te genera como tal un negocio rentable, y aún así sigues trabajando ahí tu negocio, y pues de repente pues sí, pero ¿en qué me entretengo, no? Por lo menos esto me mantiene activo, por lo menos esto me mantiene pensando, trabajando, haciendo algunas cosas, y si no lo tuviera, pues me voy a morir de la depresión, ¿no? Entonces, también son cosas que habría que considerar, aunque yo creo que siempre en ese enfoque, en ese modelo de negocio, pues bueno, si al final del día se pudo trabajar una organización en crecimiento, tienes que pensar tarde o temprano en pasar la estafeta a otro, y que esa estafeta la reciba también esa persona que sí tenga las competencias de seguirlo incrementando, ¿no? Caso de las empresas familiares. También, ¿no, ingeniero? ¿Cómo? Innovarnos también, como comentabas. Correcto, entonces esa parte también de las empresas familiares yo creo que es algo que en caso México no ha permitido también que muchas crezcan. Hablábamos hace rato de Bimbo, bueno, una de lo que se tiene que reconocer a Bimbo siendo familiar en su momento, que se institucionalizó, que se profesionalizó, y ahí están los resultados. ¿Cuántas empresas familiares no hay en México que no están institucionalizadas, no están profesionalizadas, siguen pensando que pues porque ahí está el hijo, la hija, el sobrino, la sobrina, la esposa, la segunda esposa, la tercera esposa y demás? Ay, no. Pueden seguir ocupando, digamos, las decisiones del negocio que se les antoje, ¿no? Y entonces ahí, en lugar de hacer crecer un negocio, tú mismo lo estás matando al mediano y largo plazo. Entonces, son aspectos también a considerar, quizás como estas barreras de salida, que bueno que lo mencionas también, porque muchas veces el emprendedor también en esa parte no lo visualiza, ¿no? Dice, no, yo me veo haciendo un negocio exitoso y todo va a ser tan millonario, ¿cómo voy a pensar yo en deshacerme de activos? ¿Cómo voy a pensar yo en tener que ver si la tecnología no me es funcional, etcétera, ¿no? Uh-huh.
Sí, pues también aquí pues sería ver la parte de la capacitación, bueno, para las pymes, ¿no? He visto que en muchas, como comentabas, está el hijo, la hija, pero ni siquiera se interesan por el negocio, no saben qué es lo que hacen, o sea, no tienen ningún tipo de competencia y pues fácilmente esas pymes, pues tarde que temprano, pues van a claudicar, ¿no? Exacto. Pues bueno, obviamente el tiempo se nos pasa de volada, muy rápido. Sin embargo, pues bueno, tendremos que ir viendo conclusiones, ¿no? Conclusiones finales. A ver, Inge, ¿qué podrías ir concluyendo sobre este modelo de 5 fuerzas de Michael Porter? ¿Es, digamos, viable aterrizarlo al contexto no solamente mexicano, quizás latinoamericano? ¿Vale la pena intentarlo? ¿Vale la pena ir desarrollando esto? ¿O seguimos en las mismas, como muchos emprendedores y pequeños empresarios hasta el día de hoy han seguido trabajando sus negocios? No, yo creo que sí está muy bien esta herramienta y sí es importante que la conozcamos, ¿no? Porque, pues, como comentábamos, a veces te avientas así nada más, no, pues yo quiero hacer un negocio, pero no analizas todos estos aspectos que nos comenta Michael Porter. Entonces sí es importante conocerlos porque, pues, más que eso nos va a dar la pauta para ver si realmente va a ser algo competitivo, algo que nos genere ganancias y si realmente vale la pena. Y bueno, pues también aquí entra parte de los riesgos, ¿no? Todo esto que estuvimos viendo también son riesgos. Entonces es importante pues también a lo mejor que nosotros sepamos encaminarlo también a, por ejemplo, si nuestra organización ya tiene algún sistema de gestión implementado, también nos va a ser útil. Correcto. Y sobre todo que hoy en día nos hablan de este famoso contexto de la organización, es decir, en teoría muchas empresas esto ya lo tendrían que estar trabajando desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, hoy con las nuevas actualizaciones de las normas, pues ya lo destacan, ¿no? Lo quieren resaltar porque precisamente en esta parte de riesgos, como acabas de comentar, ha habido en los últimos años hemos estado viviendo crisis mundiales, pues lastimosamente grandes, por eso son mundiales, ¿no? Vimos apenas 2008, 2009 con la crisis inmobiliaria. Ahorita pues podemos decir que otros 10 años, ¿no? Una crisis de pandemia y no sabemos cómo vamos a estar para el 2030, ¿no? Entonces las situaciones son tan cambiantes hoy en día que precisamente tienes que hacer ese contexto de organización, tienes que volver a revisar. Y si bien la herramienta, en este caso de las 5 fuerzas de Porter, no es a lo mejor una herramienta que acaba de salir hace 1 o 2 años, sigue siendo muy vigente, sigue siendo muy válida por todo ese contexto organizacional que podemos aplicar a la empresa y que pues en ese sentido no pasa de moda, ¿no? Hay que empezarlo a aterrizar, hay que empezarlo a trabajar, hay que conocer más nuestro mercado, nuestros competidores, la parte de innovación, cómo podemos ir rompiendo paradigmas también de negocios, tratar de no quedarnos siempre en modelos tradicionales y de alguna manera eso también va a permitir crear no nada más nuevos negocios, sino también nuevas conciencias en la manera de hacer negocios, en la manera en que la gente también aprenda no solo a emprender, sino incluso a trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, Inge, de mi parte, pues agradecerte estar en esta emisión más. No sé si por ahí seguirá la ingeniera Rocío, que de repente como fantasma aparecía y desaparecía, ¿no? pero Es Gasparín. pero bueno, si no está, pues seguramente naturalmente está por diversas cuestiones de trabajo también un poco saturada, pero agradecemos también su pequeña participación, esperándola ver ya de manera más completa en los próximos programas. Y pues estén muy pendientes de los calendarios, chicos. Recuerden que hoy empezamos el curso de herramienta análisis causa raíz. Realmente ya son bien poquitos lugares, todavía tienen pues prácticamente 2 horas, últimas 2 horas para hacer sus inscripciones. Ahí hasta si podría ya ser así como últimas 2, ¿no? Últimas 2 sí, de 2 horas de inscripción. Y el martes iniciamos con auditorías internas, formación de auditores internos, ISO 9001, 19011. Rápidamente, Inge, porque tú eres quien da este curso, así muy rápido, ¿qué le puedes decir a los ipsenautas? ¿Qué van a aprender en este curso? Pues van a aprender todas las herramientas que necesitan para ser unos buenos auditores, ¿no? Desde lo que nos dice la norma 19011, como también pues ejemplos que se les da para que también pues sea más fácil para ustedes ya al momento que se enfrenten a una situación así.
Correcto, entonces ahí está la invitación y van a aprender incluso desde cero a auditar un sistema de gestión y pues bueno, váyanse inscribiendo porque nada más queda el fin de semana, lunes y el martes comenzamos. Pues agradecemos a todos los ipsenautas que también nos estuvieron viendo, sintonizando, escuchando y síganos en las redes sociales, después síganos a través del canal de YouTube que se van subiendo los contenidos, a través de nuestro LinkedIn, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram, el WhatsApp y pues bueno, estemos en contacto, estemos en esta comunidad de IPSE para irla potenciando, irla creciendo y pues recordemos que en IPSE potenciamos tus ideas y tu profesión. Nos vemos, hasta la próxima. ¿Qué? ¿Ya terminamos? Así es, nos vemos en el próximo programa por Vive Radio.